Bueno, gracias por este evento, a Cecilia Rossi, a Hugo Lewy, a Rodrigo Salgado, a toda la carrera de Sociología. Hace unos años atrás estuve en la posta marciana, ahora es la posta sociológica. El libro que voy a presentar es de Paul Lafargue, El derecho a la pereza, publicado, ¿cierto?, en el año 1883 en el diario La Igualdad. Lafargue, ¿cierto?, era periodista, médico, teórico político y nacido en Santiago de Cuba. Es decir, sin ninguna duda, fue el primer marxista latinoamericano. Hijo de padre con ascendencia francesa y madre samba, es decir, con sangre de negro e india en sus venas. Y él lo señalaba, diciendo: llevo la herencia de la sangre de 3 razas oprimidas. Lafargue participó en la Primera Internacional y en la Comuna de París, conoció cárceles y exilios, organizó sindicatos, asistió a la fundación de la Segunda Internacional y del Partido Socialista Francés. En el año 1868 se casa con Laura Marx, es decir, una de las hijas de Carlos Marx, y es el primer diputado socialista de Francia. Su texto fue publicado, como ya señalé, en el diario La Igualdad en el año 1883. En su preludio señala: la moral capitalista, mezquina parodia de la moral cristiana, castiga con un solemne anatema la carne del trabajador, suprimiendo sus goces y sus pasiones, condenándolo al trabajo y a la máquina sin tregua ni misericordia. Su libro, ¿cierto?, es irreverente y provocador. Critica el trabajo por su carácter alienante y a su antónimo lo ensalza, que es la pereza, lo ensalza como virtud. En el capítulo 1 describe el dogma desastroso del trabajo, señalando un poco de forma similar en su escritura al Manifiesto Comunista, pero desde otra perspectiva, dice: una extraña locura invade las clases obreras de los países en que reina el capitalismo. Esa locura es el amor al trabajo, la causa de todas las miserias individuales y sociales que hace 2 siglos tortura a la humanidad. En el capítulo 2, Lafargue ironiza sobre las bendiciones del trabajo. Los burgueses señalan 12 horas de trabajo por día. He ahí el ideal de los filántropos y los moralistas. Trabajen para aumentar la riqueza nacional. Y señala nuevamente: ¿por qué, filósofos de pacotilla, atormentáis tanto vuestro cerebro para elucubrar una moral cuya práctica no osáis aconsejar a vuestros patrones burgueses? Los talleres modernos, y también lo podemos hacer el paralelo con el día de hoy, se han convertido en casas ideales de corrección, donde se encarcelan las masas obreras, donde no solo se condena a trabajos forzados de 12 y 14 horas diarias a hombres, sino también a mujeres y niños. Dice: los burgueses dicen, hemos introducido algunos medios de distracción para niños y también para adultos. Les enseñamos a cantar durante su trabajo y a cantar igualmente trabajando. Eso los distrae y los hace soportar con valor esas 12 horas de trabajo que necesitan para poder subsistir. Esto, cierto, me recuerda a lo que es la pandemia y lo que estamos viviendo todavía en este momento. Los filántropos, es decir, los Rockefeller, los Rothschild, los Bill Gates, los Elon Musk, los Mark Zuckerberg, etc., se llaman bienhechores de la humanidad, dice Lafargue. Los que, para enriquecerse, estos filántropos, sin trabajar, dan trabajo a los pobres. Más valdría, continúa Lafargue, sembrar la peste o envenenar las aguas
que erigir una fábrica en medio de una población rural. Introducir el trabajo fabril y adiós alegrías, adiós salud, adiós libertad, adiós todo lo que hace bello a la vida. Y prosigue en forma irónica: trabajad, trabajad, proletarios, nos dicen los burgueses, para aumentar la fortuna social y nuestras miserias individuales. Trabajad para hacerse más pobres y tengáis más razón de trabajar y ser miserables. En la tercera parte de su libro habla sobre las consecuencias de la sobreproducción. En vez de aprovechar, dice Lafargue, los momentos de crisis, como la que estamos viviendo hoy día, para una distribución general de los productos y para un gozo universal, los obreros, muertos de hambre, van a golpear las puertas de las fábricas, y los filántropos, es decir, los burgueses, se aprovechan de estas crisis para fabricar más barato, pagando menores salarios. Y continúa, ¿cierto?, ironizando: el trabajo y la abstinencia a la cual se condena la clase obrera obliga a los burgueses a consagrarse al plus consumo de los productos que fabrica, a la pereza y al goce, para cumplir de esta manera la doble función social que tienen de improductores y sobreconsumidores. Bueno, esto me hace recordar, ¿cierto?, y esto lleva aparte Lafargue, pero hago una analogía, lo que dice en este siglo XXI la esposa, ¿cierto?, de un burgués presidente de la República, llamado Sebastián Piñera en Chile. Dice ella, cuando fue la revuelta el año 19, amiga, le dice una amiga, amiga, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Es así entonces como la burguesía se rodea de pretorianos, policías, magistrados, y podemos hablar de magistrados en la Argentina, y carceleros improductivos, ejércitos de mercenarios que protegen a los capitalistas contra el furor popular que quisiera condenarlos a 10 horas de trabajo en aquel tiempo en una mina o en una hiladora. El autor, Lafargue, finaliza la cuarta parte titulándolo ese capítulo Nuevo aire, nueva canción, y plantea: nuestras máquinas con aliento de fuego, miembros de acero, infatigables y de fecundidad maravillosa, inagotable, cumplen dócilmente y por sí mismas su trabajo sagrado, y a pesar de esto, el genio de los grandes filósofos del capitalismo permanece dominado por el prejuicio del asalariado, a la peor de las esclavitudes. Aún no han alcanzado a comprender los asalariados, ¿cierto?, que la máquina es la redentora de la humanidad, la diosa que rescatará al hombre de las impurezas del trabajo asalariado, la diosa que dará ocios y libertad. Si el exceso de producción, ¿cierto?, y el avance tecnológico y la acción de las máquinas asegura Lafargue, pasa a ser propiedad de los obreros, es decir, se socializan los medios de producción, eso permitirá distribuir en un futuro los beneficios y la riqueza material, tal que se pueda reducir la jornada laboral a 3 horas. El trabajo, sigue Lafargue, se convertirá así en un condimento de los placeres de la pereza, en un ejercicio benéfico al organismo humano y en una pasión útil al organismo social cuando sea sabiamente regulado y limitado. El fin de la revolución, señala Lafargue, no es el triunfo de la justicia, de la moral, de la libertad y demás embustes con que se engaña la humanidad desde hace siglos, sino trabajar lo menos posible y gozar intelectual y físicamente lo más posible. Al día siguiente de la revolución habrá que empezar a divertirse, recalca Lafargue. El socialismo representa la opulencia para todos, es decir, la disminución del tiempo de trabajo y la proclamación de los derechos a la pereza, es decir, del ejercicio libre del culto a la ciencia, el arte y el entretenimiento, 1000 veces más nobles y sagrados que los tísicos derechos del hombre defendidos por los abogados metafísicos de la revolución burguesa. A partir de esto, y con esto finalizo, podemos extraer 4 premoniciones de Lafargue útiles para nuestro tiempo. Primero,
lo imperativo de la reducción de la jornada de trabajo como consecuencia del avance tecnológico y las maquinarias, que reducen el trabajo necesario, ¿cierto?, socialmente necesario, y aumenta el trabajo excedente. Por lo tanto, es imperativo, diría Lafargue, socializar los medios de producción y la riqueza para el disfrute de todos los seres humanos, de las artes, las ciencias y la pereza. Una segunda premonición de Lafargue es que es un pionero de la renta básica universal a partir de la socialización de los medios de producción, tema que hoy día está en debate y se debate tanto desde la propuesta neoclásica como de la propuesta keynesiana. Tercero, plantea Lafargue el estado estacionario o crecimiento nulo, es decir, desde esta perspectiva sería un ecologista, en contraste a la sociedad de consumo que observa, de descarte, de derroche y desecho, señalando Lafargue: todos nuestros productos son alterados a fin de facilitar su salida y abreviar su existencia. Nuestra época será llamada la edad de la falsificación. Y por último plantea la eutanasia como posibilidad y señala: los indios de las tribus guerreras del Brasil, porque rescatan nuestra cultura de donde él viene, que es de nuestra América Latina, repito, los indios de las tribus guerreras del Brasil matan a sus enfermos y a sus ancianos, así atestiguan su amistad, poniendo fin a una vida que ya no se regocijará con las fiestas y las danzas. Esto que señala Lafargue lo practica junto a su amada Laura Marx, hija de Carlos Marx, y dice en su carta final de despedida a sus compañeros de partido: sano de cuerpo y espíritu, dejo la vida, antes que la implacable vejez paralice mi energía y me convierta en una carga para mí y los demás. Gracias.